En el libro de Seduzione Fascista, se pregunta en el libro dónde estaba la Iglesia Católica Italiana mientras los fascistas tomaban el poder. A partir de esa pregunta, rastreando los orígenes culturales del fascismo, el libro reconstruye el clima social y político de Italia entre la Gran Guerra y la posguerra, muy ligado inicialmente a la cultura combativa y al mito de la guerra regenerativa. Describe la actitud cambiante de Benito Mussolini hacia la religión y la Iglesia Católica, desde la fase juvenil de la controversia atea anticristiana hasta el giro procatólico de principios de la década de 1920. Analiza las relaciones del lado católico ante la llegada del fascismo y muestra los cambios que produjeron tras las marchas sobre Roma y el nacimiento del gobierno de Mussolini. Se centra en las diferentes posiciones del catolicismo político y el acontecimiento del Partido Popular Italiano, con especial atención en el tema de la nacionalización de los católicos, su entrada en la vida política del país y el binomio entre fe y patria. El autor también aborda la cuestión de la religiosidad fascista, centrándose en la amplia gama de ritos, creencias, devociones y símbolos que fundaron una religión alternativa a la fe cristiana. También describe el intento de Mussolini de contraponer el catolicismo y el cristianismo e incorporar el primero en la clave identificarla a la idea del fascista de la nación. En un libro de Aguirre Esquivel, Entre botas y sotanas, un análisis de las relaciones entre el régimen fascistas de Italia, Alemania y España con la Iglesia Católica a partir de la teoría de la secularización. Dice, entre algunas otras cosas, las sociedades occidentales modernas acobijaron en su seno la separación del ámbito público y la religión, enmarcada dentro de una visión secular del mundo dándole importancia a la separación Estado-Iglesia. Así como a la separación de la Iglesia, principalmente con la Iglesia Católica. Dicha relación entre los regímenes fascistas de Italia, Alemania, España y la Iglesia Católica estuvieron mediadas dentro de la lógica de secularización, que en ciertos casos se mostraba radical y amenazaba constantemente con la eliminación de la religión y las instituciones. Una relación enmarcada en una dinámica de conveniencia política en rechazo de una visión secular de la política y la sociedad. Acerca de la relación entre la Iglesia Católica y los regímenes fascistas de Italia, Alemania y España, dice, es innegable la relación entre la Iglesia Católica y los regímenes fascistas, en este caso la de Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la España de Franco, enmarcada en síntomas de cooperación mutua y en sentimiento de simpatía con los ideales y acciones de la corte fascista. Las causas de la relación se enmascararon en una parte para los regímenes fascistas en la legitimización e importancia de una institución tan grande y con tantos fieles apoyando y aceptando frente al mundo a los estados fascistas. Por su parte, la Iglesia Católica vio a los fascistas aliados importantes en la lucha en contra del comunismo y su gran avance a partir de 1917, con la victoria de los bolcheviques en Rusia, y por otra parte está la lucha contra la modernidad y todos los aspectos negativos que ésta traía para la Iglesia Católica y su poder. Las ideas incesantes de secularización y laicización de la sociedad, la política, la cultura, entre otros, amenazó constantemente al catolicismo como religión de carácter universal. Enmarcada dentro de estas distintas dinámicas en las relaciones entre fascistas y el Vaticano, es innegable y merecerla estudiada a fin de ver la realidad del comportamiento de la política en relación con la religión en el mundo, que se autoproclama moderno y totalmente secular, entre botas y sotanas, entre caudillos y papas, entre estados soberanos. Las relaciones católica-fascistas nos permiten ver el papel de la Iglesia Católica en la política y en la vida pública del siglo XX. Además, se evidencia la pertinencia de la necesidad de revisar la secularidad del mundo y la visión en particular del mundo moderno. Desde Mussolini, pasando por Hitler y terminando en Franco, es evidencia la necesidad de la política de la interacción con la religión, con lo menos ciertas ideologías generalmente marcadas a la derecha del espectro político. La salvaguarda de la tradición y de los enemigos comunes fueron causas suficientes para que la Iglesia Católica, en esa gran institución religiosa con más de 1.000 millones de adeptos en la actualidad, la discusión del amor y la paz, la Iglesia de Cristo, llegase a cooperar y compartir ideas que generaron millones de muertes.
Hay que entender que la Iglesia Católica, en relación a los regímenes fascistas como el Estado, más que actúa por la estrategia política según su conveniencia de supervivencia y seguridad. Todo esto va ligado también a lo que es la teoría de conspiración sobre el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial puede referirse al periodo histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también da nombre a una teoría de la conspiración sobre una supuesta élite con planes para crear un gobierno global. El término deriva de la expresión latina Novus Ordo Sectorium, nuevo orden de los siglos, que aparece en el reverso del escudo de Estados Unidos o en los billetes de $1. La frase va acompañada de una pirámide de 3 escalones por los 3 estados fundadores del país. El año de la Declaración de Independencia 1776 en números romanos y el ojo de la providencia. La asociación de estos símbolos con la masonería ha contribuido a alimentar las teorías conspirativas. El nuevo orden mundial es una nueva etapa histórica que surge cuando se da el cambio del equilibrio del poder global, aunque es difícil de establecer cuántos han habido o cuánto se ha pasado de uno a otro. Algunos expertos creen que el orden vigente es el heredero de la Paz de Westfalia de 1648 que sentó las bases del Estado-Nación. Otros consideran que comenzó en 1918 tras la Primera Guerra Mundial, con los 14 puntos de Woodrow Wilson, entonces presidente de Estados Unidos. Wilson propuso un plan para la paz y la seguridad, cuyos ejes incluían el liberalismo económico, el fin de la diplomacia secreta o la creación de una sociedad de naciones que permitiera resolver los conflictos entre países por la vía diplomática y no militar. La teoría de la conspiración del nuevo orden mundial, por las siglas en inglés, se inspira en el término para afirmar que la élite mundial, incluidos gobernantes y cúpulas empresariales, tienen un plan en el dominio internacional. Su objetivo sería establecer el nuevo orden en el que la población estuviera sometida a un gobierno centralizado global. Esta teoría suele relacionarse con otras ideas conspirativas como la conspiración judeo-masónico-comunista, el Club Bilderberg y los Illuminati y otras sociedades secretas. Las teorías conspirativas se han multiplicado en la era del Internet desde que QAnon y la supuesta élite secreta de que gobierna Estados Unidos hasta el terraplanismo, los hijos secretos de Jesucristo, la muerte del músico Paul McCartney. Durante la pandemia han surgido nuevas teorías que afirman que, por ejemplo, la existencia de una élite globalista encabezada por empresas farmacéuticas, Bill Gates, fundador de Microsoft, y el multimillonario filántropo George Soros, su objetivo sería impulsar un gran reseteo del sistema global, limitando la libertad a las personas mediante un chip implantado en las de las vacunas contra este coronavirus. Aunque no existen pruebas que sustenten ninguna de estas teorías, sus defensores aprovechan las redes sociales para abrirse camino y difundir su desinformación conspirativa. En lo individual y en los partidos. Nada más que manejan ese pensamiento de la puerta hacia adentro. O sea, son de closet. Aquí en México hay quien... Claro que sí, añore. claro. Pero no solo los que se fueron a retratar. Muchos más. Hasta los que dijeron, yo no estoy de acuerdo. Falsearon. Ese es su pensamiento. Y eso ha existido desde hace mucho tiempo. Ahora en el libro estoy dando a conocer unos volantes. Una vez aquí los expuse de el movimiento fascista italiano, en la época de Mussolini, que mandaba volantes de Italia a una organización que se llamaba Confederación de Clases Medias. Y tan es demostrable que los hacían en Italia y los traían
que tienen palabras italianas. Miren, esto se difundía en México. Obrerismo sí, justicia social sí, bienestar económico sí, organización sindical sí, comunismo no. Miren el porqué. Porque es traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, odio y destrucción, confederación de la clase media. Hay otro. El comunismo quiere que no exista la propiedad, exceptuando, acuérdense que en el volante que sacaron ahora dicen defensa de la propiedad privada. O sea, con todo respeto, se quedaron en el almanaque, pero es lo mismo. El comunismo quiere que no exista la propiedad, exceptuando naturalmente a sus caudillos y directores, que serán los únicos grandes propietarios, vivirán del trabajo y de los sufrimientos de los demás. Es el sistema más perverso que haya podido imaginarse para explotar a los hombres. Es la negación de la humanidad misma. Mexicanos, eso se ha hecho en Italia. Si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestra familia, nuestras ideas morales, nuestra civilización, nuestros anhelos de libertad, nuestra patria, para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos. Viva México fuerte y unificado. Muere el comunismo. Confederación de la clase media. ¿Quieren que les ponga otra? A ver, la carta del 36, está en el libro.